Hola, mi nombre es Diego Villarroel, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de la localidad de Manfredi. El INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y estoy en el área de mecanización agrícola, más precisamente en la sección de agricultura de precisión. La presentación que voy a desarrollar a continuación está referida básicamente a lo que es referido a mi área temática, es decir, la siembra directa aplicada a lo que es la maquinaria agrícola, la mecanización agrícola, más precisamente la siembra directa y el uso de la agricultura de precisión en ella. Bueno, la siembra directa nació como una tecnología de cultivo, principalmente aplicada para mejorar todo lo que es la degradación de los suelos, que fue dándose con el correr de los años, con el laboreo continuo, y también para aprovechar un mayor uso del agua, del almacenamiento de agua por parte de lluvia, con el objetivo también del potencial de aumentar los rendimientos de los cultivos y mejorar la rentabilidad económica del productor agropecuario. Con el correr de los años, principalmente desde el año 97 hasta el año 2015, en Argentina hemos visto que el crecimiento de la adopción de esta tecnología de siembra directa ha crecido exponencialmente, llegando a la actualidad, hasta la última medición que hizo el Instituto de Tecnología Agropecuaria, a un 92%, que aproximadamente se correlaciona a unas 33 millones de hectáreas agrícolas en Argentina. Eso quiere decir no solamente un crecimiento en la superficie agrícola, sino también un crecimiento en el desarrollo tecnológico, ya que la siembra directa no solamente se habla de lo que es el cultivo, sino de un paquete tecnológico, de algo más integral que involucra a sembradoras, a pulverizadoras, a cosechadoras y a todo un paquete tecnológico que puede ir desde la semilla, pasando por el control de los cultivos hacia el momento de la cosecha y la entrega final del grano cosechado. Nuestro objetivo principal seguramente va a ser la conservación del suelo, la acumulación de rastrojos en superficie para poder aprovechar mayormente la fertilidad del suelo y acumular mayor cantidad de agua de lluvia. En las diapositivas que les voy a mostrar a continuación vamos a ver en superficie diferentes residuos de cosecha, como por ejemplo la implantación de un cultivo de maíz con un residuo de cosecha de trigo y en algunos casos también de soja. Fíjense que sobre el cultivo de trigo hay implantado también un cultivo de soja y esto quiere decir que la importancia de esta tecnología es que al involucrar una maquinaria no voy a roturar de ninguna manera el suelo, sino que voy a hacer una pequeña apertura de la superficie para un pequeño laboreo que se llama, para introducir la semilla sin hacer máximas remociones sobre esa misma superficie, con el objetivo de controlar todo lo que sea la evapotranspiración tanto del suelo como de los cultivos y de conservar también la fertilidad y la actividad biológica del suelo. Fíjense que esto vendría a ser un residuo de cosecha de una cosecha de soja, en la cual luego se haría un tratamiento de las malezas problema en superficie con la posterior siembra en los subsiguientes días. La problemática surgió, como veíamos en el crecimiento de la evolución de la superficie agrícola, principalmente se dieron cuenta tanto de los productores como técnicos que la problemáticamente arrancaba en los años 70 y hacia fines de los años 80 nos encontrábamos con una problemática de roturación excesiva del suelo, con las consecuentes problemáticas de erosión. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de roturar el suelo? No dejar rastrojo en superficie. Cuando hago mención a rastrojo me refiero a residuos de cosecha en superficie, con lo cual el suelo quedaba desnudo, nosotros decimos un suelo desnudo sin ningún tipo de residuo, con la consiguiente problemática de lo que es la evaporación o la evapotranspiración de esa superficie, con lo cual era muy difícil acumular agua y
tener una buena fertilidad y actividad microbiológica y estructura principalmente de ese perfil de suelo. Las problemáticas se subsiguieron con lo que fue una baja infiltración del agua, ya que se forma como una costra, una capa dura en la superficie del terreno, del campo, con lo cual hay una capa endurecida que no permite el ingreso de agua en el perfil del suelo. También se produce lo que es la erosión eólica, es decir, la voladura de la capa superficial del terreno, la capa más fértil que decimos nosotros, se vuela y por ende se pierde la fertilidad en los primeros centímetros del suelo, con el inconveniente de que el cultivo le cuesta arrancar en esa primera etapa de germinación. Y la problemática más excesiva, bueno, fueron los inconvenientes por erosión hídrica, en todo lo que fue arrastre de sedimentos del suelo. Bueno, muchos campos se fueron vistos afectados por esta problemática de lo que fue la erosión hídrica, ya que muchos de ellos quedaron inutilizados, se arrastró todo el sedimento y toda la capa fértil de la superficie, formándose cárcavas y bueno, muchos problemas que hicieron de que bueno, no se pudiera seguir sembrando sobre esa superficie. Nosotros decimos que necesitamos, una vez que realizamos esa roturación del suelo, labranza excesiva año tras año, necesitamos aproximadamente unos 100 años para recuperar esa fertilidad, en el caso de hacer un buen laboreo en los años siguientes. Aproximadamente en 40 años de labranza convencional, es decir, de roturar el suelo, darlo vuelta, con la maquinaria específica para eso, el INTA ha medido de que aproximadamente se ha perdido un 50% de la fertilidad del suelo, y si damos un ejemplo podemos decir de que y atacamos un punto, una variable que es muy importante, como la materia orgánica, podemos decir que de un suelo virgen que tenía aproximadamente un 4% de materia orgánica, transcurridos 20 años lo redujimos a 3 y en la actualidad tenemos, en el mejor de los casos, suelos con 2 y hasta 3% de materia orgánica, pero en algunos lugares se vio reducido a menores de 1% y bueno, problemas como los que veíamos en las diapositivas anteriores de erosión y voladuras de suelo. Bueno, en el siguiente gráfico trato de explicar un poco la eficiencia de la tecnología para lo que es la captación del agua de lluvia. Fíjense que en el eje de las Y tengo la lluvia efectiva en milímetros y en el eje de las X la cantidad de lluvia caída, la cantidad de lluvia real. Y en dos curvas, fíjense que la superior corresponde a lo que es el sistema de siembra directa y la inferior a lo que es el sistema de labranza convencional, es decir, labranza con laboreo. Fíjense que al tener en el sistema convencional una lluvia de aproximadamente 75 milímetros, la eficiencia y la efectividad de la lluvia llega aproximadamente a 30, es decir, que de esos 75 milímetros en el perfil de suelo me van a quedar 30. Y en cambio, con el sistema de siembra directa, con la cobertura de rastrojos y todo lo que implica esa tecnología de conservación, se me incrementa esa eficiencia de la efectividad de la lluvia. Entonces fíjense lo importante que es la cobertura de rastrojo en superficie. Llego aproximadamente ahí, a la misma cantidad, en una lluvia que tiene la misma cantidad de milímetros, que habíamos dicho aproximadamente 75 milímetros, tenemos una eficiencia superior a los 40 milímetros en el perfil de suelo. Sumado a todos los beneficios que vengo enumerando de lo que es la cobertura del suelo y todo lo que es, en resumen, lo que es el sistema de siembra directa, fíjense, lo más importante es la estructura del suelo, cómo conglomeramos toda esa textura y estructura que tiene el suelo para un mejor aprovechamiento, como veíamos recién, de lluvia, para el almacenamiento de agua, para la correcta generación del desarrollo radicular de los cultivos. Y fíjense, en esta diapositiva hemos resumido un poco esos beneficios. En la generación de microporos, uno por lo general no tiene una retención de lo que es el agua. Y a medida que vamos aumentando el tamaño de los poros, desde mesoporos a macroporos, vamos aumentando todo lo que es la posibilidad de retención de esa agua de lluvia
y con el consiguiente mayor estructuración del suelo y desarrollo del perfil agronómico, del perfil fértil en el cual se va a desarrollar el cultivo. Voy a tener mayor posibilidad de intercambio para el uso de fósforo, de nitrógeno, de materia orgánica. Y fíjense en estas dos imágenes cómo se vería estructurado un suelo con labranza convencional y uno con siembra directa. Fíjense que el suelo con siembra directa es un suelo más esponjoso, decimos nosotros, que tiene la posibilidad de captar mayor cantidad de nutrientes, y principalmente hago siempre hincapié del almacenamiento de agua, porque en muchas zonas productivas de Argentina la limitante es el agua. Entonces incorporar estos sistemas de siembra directa ayuda, da la posibilidad del desarrollo de los cultivos y de potenciar los rendimientos de los mismos. Entonces, en resumen, para hacer esta primera introducción de lo que es los beneficios de incorporar la siembra directa, puedo decir que me regeneran nuevos poros, unos macroporos, que son los que el cultivo desea, y los técnicos también nosotros deseamos tener en el perfil fértil del suelo. Mejora la eficiencia del uso del agua, incrementa la cantidad de materia orgánica, ya que vamos a dejar muchas veces residuos de cosechas anteriores en superficie, y al tomar contacto con lluvia, con diferentes tipos de temperaturas, diferentes condiciones climáticas, estos residuos se van a ir degradando y van a ir formando una capa fértil superficial. Incremento la actividad biológica, ya que veíamos recién de que, bueno, al desarrollarse el cultivo en ese perfil de suelo esponjoso, todo el desarrollo radicular generan cavidades dentro del suelo, con lo cual se generan también actividades biológicas deseables en ese terreno, y mejora principalmente también la actividad de la fertilidad química. Nosotros decimos que es un sistema de cultivos sustentable.